Ok, entonces, bueno, vamos a continuar con el tema. Empezamos viendo, pues, qué son los derechos humanos, ¿verdad? Con este videito a modo de introducción, que de igual forma en la plataforma dejé el link a ese video y el link a la clase, porque sí, por lo mismo que no me deja subir el video directamente como recurso, estoy subiendo los links. Entonces, hablábamos de derechos humanos como las prerrogativas mínimas que todo miembro de la especie humana por su propia naturaleza debe gozar y cuyo respeto y observancia deben ser garantizados por el Estado en todo tiempo y lugar, pues a través de ellas se concretan las exigencias de la dignidad humana. Siempre vamos a encontrar en los derechos humanos, pues buscar esta dignidad humana, que no se pierda. ¿Esto es un derecho humano o no? Bueno, pues depende. Si está afectando la dignidad humana, sí, aunque no esté ahí mencionado entre los 30 derechos que nos menciona la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, vamos a también encontrar que el Estado debe de garantizar esos derechos y que los debe de respetar. Como tal, no los está otorgando, sino los está respetando. ¿En qué nos quedamos? Estábamos viendo generaciones de derechos humanos. Según yo, nos quedamos en esta parte. Bueno, los derechos humanos normalmente se separan en tres generaciones, algunos autores los separan en cuatro. En la primera generación, pues los derechos civiles, políticos, las libertades fundamentales, esta parte de decir al Estado, respeta mi vida, mi libertad, mi salud, no me golpees, no me mates, no me mandes desaparecer por tus policías. Ahora sí que respeta mi propiedad privada, pues básicamente tener igualdad en procesos judiciales, esta parte en la que no existan, pues, como nombramientos de la realeza, que algunos tienen algunos derechos, otros no, sino que todos deben de ser iguales. Después empiezan los derechos de segunda generación, los DESC, de derechos económicos, sociales y culturales, donde se le empieza a exigir al Estado no nada más respetar esa parte, sino además otorgar, ¿no? Es esta obligación de dar algo en donde, bueno, pone una escuela, pone un centro de salud, brinda los medicamentos necesarios, las vacunas, y pues empieza el Estado a proporcionar elementos para que, pues para tener una mejor calidad de vida. ¿Y esto con qué fin? Para seguir conservando nuestra dignidad humana. Entonces, estos hablábamos que son de satisfacción progresiva porque va a depender de la capacidad económica de cada estado, pues esta satisfacción. Lo que sí nos piden los derechos humanos es que no se retroceda en ellos, sino que al contrario, si ya diste algo, lo continúes dando y lo mejores. Tercera generación, pues es la cooperación internacional en la parte de la contaminación, los ecosistemas, el cuidado de el medio ambiente, de la flora, de la fauna, pues esto tiene que ser en conjunto forzosamente, porque pues de nada me sirve yo no contaminar si el de al lado está contaminando, está todo conectado, la atmósfera está conectada, entonces derechos de tercera generación son de cooperación, ¿para qué? Pues para conservar el mundo como está en las generaciones futuras. Cuarta generación, esto les decía, algunos autores lo manejan, otros no, son básicamente lo que lleva las nuevas tecnologías, los derechos como que surgen de las comunicaciones de Internet, todo lo que está vinculado a este tipo de telecomunicaciones, el rastro que dejamos en nuestras redes sociales, nuestra imagen que tenemos en Internet, etcétera, pues es todo esto, algunos autores lo manejan como derechos de cuarta generación. Todavía no tienen plena aceptación, pero pues cada vez con las inteligencias artificiales, con esta parte donde nos pueden, básicamente de una foto que nosotros subamos, pueden hacer publicidad, pueden hacer incluso pues algún comercial, se va forjando un poco más estos derechos de cuarta generación porque pues mi imagen es mía, ¿verdad? No, si van a hacer eso necesitan algún tipo de consentimiento y bueno, se está trabajando todavía en este tipo de normativa porque pues es muy reciente. Y me parece que ahí nos quedamos. Como tal, no voy a dar antecedentes como tan amplios, nada más tener en cuenta que en México los derechos humanos están desde nuestra Constitución de 1917. Si recordamos el video, los derechos humanos surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1945, 50, por ahí.
En México están desde 1917 plasmados en la Constitución, porque pues vienen a partir de la Revolución Mexicana, donde están, pues básicamente era la bandera de esa revolución, ¿verdad? Y pues como no querían dejarlo en leyes secundarias, que después cualquier presidente lo pudiera quitar, se plasman directamente en la Constitución. Fue de las primeras constituciones que recoge derecho, pues este tipo de derechos, porque básicamente las constituciones normalmente eran como de organización, cómo se van a hacer las leyes, cómo se van a hacer las votaciones, qué le corresponde pagar de impuestos al gobernado y ya, párale. Y en México pues fue la primera, pues de las primeras constituciones que recoge como estos derechos fundamentales y pues dan paso a este proceso constitucional en México. Lo tenemos en varios artículos. El artículo primero ahorita lo abundamos un poco más porque pues es de los más importantes. Aquí yo estoy poniendo en la presentación pues algunos artículos que es lo que traen, ¿verdad? El 3, derecho a la educación; 4, derecho a la vida, a la igualdad, a la protección, desarrollo de la familia, de la salud, del número de esparcimiento de los hijos, etcétera, ¿no? Esta presentación, si no se me olvida, la subo en la plataforma por si le quieres dar una leída a todos los artículos, qué derechos se están protegiendo. Recordemos que la normativa pues debe de tener un bien jurídico que tutelar. Y aquí estoy poniendo qué es lo que está tutelando cada artículo de la Constitución donde se habla sobre derechos humanos. Normal, el artículo 18, 19, 20, 21, 20 y tantos son ya más sobre derecho penal. 24, creencia religiosa y culto; 27, a la propiedad privada; y el 29 sobre suspensión. Me parece que esto también lo alcanzamos a ver la clase pasada. ¿Los derechos humanos se pueden suspender? No, salvo en la forma que marca la Constitución, que es cuando hay algún estado de emergencia, ¿verdad? Alguna guerra, terremoto, normalmente sucede por desastres naturales. Que un terremoto, se cayeron los edificios, bueno, pues voy a declararme en estado de emergencia y restringir un poco algunos derechos, como pudiera ser el derecho a la concurrencia, a la libertad de tránsito, porque necesito en este momento que el ejército salga y recoja todo ese basurero sin que se lleve a la gente ahí. Igual en inundaciones, pues se le pide a la población que no salga de sus casas, se restringe esa libertad, pues con el fin de restablecer el orden, ¿verdad? Para recoger pues todo lo que dejó el desastre natural y poder continuar con el orden natural del Estado. Se restablece el orden, se restablecen los derechos. Ahora sí que este artículo pues básicamente son suspensiones de este tipo. Sí, por ahí nos marca qué pasa si, por ejemplo, en una guerra se restringen algunos derechos, se hacen procedimientos, etcétera. Pero todo esto, pues, avalado por la Suprema Corte de Justicia, y una vez que termine el estado de emergencia se va a revisar a ver si no se violentaron derechos humanos. Ahora, en materia internacional también tenemos derechos humanos en el bloque de constitucionalidad, ya lo habíamos platicado un poco, y vamos a ver ahora qué son los principios rectores de los derechos humanos. Hay principios que rigen a los derechos humanos. El primero sería el de universalidad. Implica que todos los miembros de la especie humana, sin importar su sexo, edad, raza, lugar de residencia, nacionalidad, religión, situación económica o cualquier otra condición semejante, gozan de ellos. Nos decía el video, los derechos humanos son derechos que se nos da por el simple hecho de ser humanos, es decir, son universales. Entonces, si hablamos de un ser humano, hablamos de derechos humanos. Esta universalidad se puede ver en varias vertientes. En un primer momento, pues en esta parte de la especie humana, ¿verdad? Encontrar que a todos los miembros de la especie humana se les aplican estos derechos humanos. Gozan de estos derechos por el simple hecho de ser humano. También lo podemos encontrar en la universalidad de las condiciones que tenemos. Oye, es que la persona está en la cárcel porque, no sé, atropelló a alguien, mató a una persona, lo que sea, y pensamos, bueno, pues como está en la cárcel, pues ya no tiene derechos, no tiene derechos humanos. Pues son universales, claro que los tienen. Tienen por ahí una pena privativa de su libertad y pues tienen que cumplirla en los centros destinados para ello, para después reinsertarse en la sociedad. Pero siguen teniendo estos derechos
y se les tiene que respetar ese mínimo de prerrogativas para seguir conservando su dignidad humana. Es que esta persona no es del país, viene de inmigrante, entonces pues no tiene derechos. Claro que tiene derechos. No, obviamente civiles, políticos, no va a poder votar en México, pero tiene derechos humanos. ¿A qué? Pues a los que ya vimos, primera, segunda, tercera generación. De igual forma, sin importar cualquier condición, se tienen que respetar estos derechos. Ahora sí que no son discriminatorios los derechos humanos. Y también lo podemos encontrar en la universalidad en el tiempo, en la temporalidad. Si nosotros pensamos, por ejemplo, ahorita hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, todas las personas que murieron en esa guerra tenían derechos humanos, pues sí, claro que los tenían. Una cosa es que se violentaron, pero no por eso vamos a dejar de reconocerlos. Si el derecho positivo, el derecho vigente en ese momento permitía alguna violación de derechos humanos, pues vamos a reconocer que eran violatorios de derechos humanos, pero sí los tenían. Entonces también podemos encontrar la universalidad en la temporalidad, en la sociedad, cualquier sociedad que pensemos en cualquier tiempo, podemos pensar en los derechos humanos y podemos analizarlo desde esta vista de qué derechos se pudieron haber violentado, cuáles derechos el Estado les respetó sin saberlo. Entonces, pues vamos a encontrar en todo ser humano derechos humanos. Aquí está. Puede verse desde esos tres planos. Plano racional, encontrar la autonomía y dignidad en cada ser humano, temporal, porque tienen un carácter en cualquier momento de la historia, y en el plano espacial, pues a cualquier sociedad, sin importar a qué sociedad pertenezca, a cualquier sociedad política. Los derechos humanos, otra de sus características es que son interdependientes. El principio de interdependencia entre los derechos humanos tiene como base el hecho de que los derechos humanos se encuentran relacionados o conectados entre sí y que en la consecuencia la satisfacción o la afectación a alguno de ellos tiene efectos en el goce y eficacia de los otros. ¿Qué significa esto? Pues su nombre lo dice, ¿no? Son dependientes unos de otros, están como si fueran una tela, una hamaca, donde rompemos un hilo y pues se va el tejido y se va todo. No podemos afectar un derecho humano sin que se afecten los demás. Entonces, a eso se refiere el principio de interdependencia, en que todos los derechos se van a encontrar relacionados entre sí y no es posible afectar un derecho humano sin afectar a los demás, porque, y ahorita vemos el siguiente principio, tienen efectos y eficacia unos de otros, dependen los derechos humanos unos de otros, son como una pirámide, tiramos algún derecho y pues se caen todos. La interdependencia de los derechos humanos implica su recíproca vinculación y supone que la vigencia de un derecho es precondición para la plena realización de los otros. Entonces, para que yo pueda gozar de mis derechos humanos, tienen que ser de todos, no nada más de uno sí, otro no. Bueno, le voy a respetar este derecho, pero este otro no, porque ahorita no me conviene. Entonces, para que yo pueda gozar plenamente de mis derechos, tengo que suponer que estoy gozando de todos. Y por eso también se habla de este otro principio de indivisibilidad. Este principio atiende a que los derechos humanos forman un conjunto inseparable, esto es, a que constituyen elementos de un todo que no admite separación. Si vemos, se parece mucho al principio de interdependencia. Este principio pues va básicamente a lo mismo, ¿verdad? De que no puedes gozar de unos sí y de otros no. Aquí en este principio de indivisibilidad lo que nos dice es que no se pueden separar los derechos humanos, no se pueden dividir, se tienen que ver como un conjunto de todo. Pensemos, por ejemplo, en una masa para pasteles. Pues ya una vez que la mezclamos, nos dicen, híjole, ahora fíjate que le eché huevos de más, quítale uno, pues no se puede. Entonces, a esto se refiere el principio de indivisibilidad, a verlo como un todo, un conjunto de todo, no nada más decir, mira, aquí está este derecho, aquí está este otro, sino que forman un conjunto inseparable, forman como si fuera la masa, ¿verdad? Ya está la masa ahí, ya no se puede separar la harina, no se puede separar el huevo, no se puede separar la leche, ya está todo complementado. Igual los derechos humanos no se pueden ver aislados, tienen que estudiarse como un conjunto, un todo. Y pues estos dos principios de interdependencia y de indivisibilidad parten de esta base similar y persiguen un mismo objetivo. ¿Cuál objetivo? Que
se puedan gozar de manera integral todos los derechos humanos, que luego los estados no digan, bueno, te voy a respetar los de primera generación, pero los de segunda ahorita no, no me conviene, tengo votaciones y no tengo dinero, pues eso no se puede hacer. Aquí esto no lo vamos a ver. El último principio es el de progresividad. Este principio de progresividad se refiere a que en todas las cuestiones relativas a los derechos humanos, tales como su reconocimiento y protección, deben buscarse un constante avance o mejoramiento, y en contrasentido apunta a la no regresividad, esto es, a que una vez que se ha alcanzado determinado estándar, no se admitan medidas en retroceso. Los derechos humanos siempre tienen que progresar. Si ya te di un derecho, no te lo puedo quitar, al contrario, lo tengo que mejorar. Entonces, a esto se refiere este principio de progresividad. Los derechos humanos, en efecto, pues son progresivos y pues siempre se debe buscar una constante evolución, que se reconozca mejor el contenido y goce de los ejercicios de los derechos humanos, que no se restrinjan, que no se disminuyan, que no se menoscaben estos derechos. El Estado está obligado a implementar todas las medidas necesarias para la plena realización de los derechos humanos y evitar su retroceso. No nada más lo vas a respetar, sino vas a ver que los demás también las respeten. Vamos a ver que en nuestra Constitución, ahorita lo decía, nada más comparto la Constitución. Ahorita si se desconecta nos volvemos a conectar, porque sí me salió ayer el letrerito de que ya se estaba desconectando. Sí, sí, está bien. Sí, ya apareció, de hecho, creo que Sí. ya no tarda. Y es que como si me conecté a las 5, nada más tiene 45 minutos, pero bueno. Voy a compartir ahora. Bueno, entonces, de todo esto podemos encontrar ciertas características de los derechos humanos. Obviamente, pues no son derechos que puedan tener algún tipo de discriminación, son inherentes a las personas, son incondicionales, no te puedes decir, bueno, si me pagas tanto, te respeto tu derecho, son preexistentes, existen incluso pues antes de que seamos seres humanos, son irrenunciables, imprescriptibles, irreversibles. Irrenunciables quiere decir, ay, es que yo firmé que renunciaba a este derecho. No se puede. Protegen al hombre en su carácter de persona física, pero también como miembro de una persona jurídica. Nuestros derechos civiles que yo también gozo, mi derecho de ejercicio. Su estructura normativa no es como igual a todas las reglas de las normas. Limitan el ejercicio del poder público y pues también limitan un poco la autonomía de la libertad, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de esta parte de, no, pues es que hay voluntad. ¿Qué quiere decir esta voluntad? Que si yo, por ejemplo, en un contrato, en un pagaré, yo pongo que me van a pagar el 20% de interés mensual y las personas firman, yo puedo acudir a esta autonomía de la voluntad. Nadie los obligó, no, pero hay que limitarlo porque se está violentando la dignidad de la persona. A lo mejor en ese momento tenía mucha necesidad, no se pensó, pero para esto nos sirven los derechos humanos, para proteger a la persona, pues incluso de la misma persona, ¿verdad? Vamos a encontrar ahora en la Constitución. Ay, sí, ya se nos cerró, pero bueno, ya nada más para cerrar el tema. ¿Dónde encontramos los derechos humanos en México? Bueno, ya vimos que en la Constitución hay varios artículos que nos hablan sobre estos derechos, pero me voy a ir al artículo primero, que es el que en el 2011 se reformó y pues dio paso a una nueva forma o alguna nueva práctica de los derechos humanos en México. Esta reforma, pues en su momento fue muy importante y bueno, es de las más importantes que ha habido en México porque ayudó a garantizar estos derechos. Cuando yo estudié hace algunos años la carrera de Derecho,
nos hablaban sobre garantías individuales y por ahí nos daban como una explicación ahí medio marrullera de por qué eran garantías individuales y cuál era la diferencia con los derechos humanos, etcétera. Si no estoy equivocada, fue a partir de una sentencia en donde se condena a México por algunas violaciones a los derechos humanos y le ordenan pues reconocer los derechos humanos desde la Constitución. Y por ahí México dijo, no, pues como si yo fui la primera que puso los derechos humanos en la Constitución, mira, ahí está mi artículo 3º, mi artículo 27. Pues sí, pero no los estás denominando como derechos humanos y pues al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Entonces empieza esta reforma y vamos a ver cómo quedó nuestro artículo 1º constitucional, que pues es el que da pie a toda esta parte de los derechos humanos en México. Nos dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. A esto es a lo que me refiero con el bloque de constitucionalidad. El artículo 1º recoge los derechos humanos reconocidos en la Constitución, que son todos los artículos que ahorita pasé muy rápido ahí en la presentación, pero además, todo lo que en materia internacional México sea parte, se debe respetar y forma parte integral de la Constitución, forma este bloque de constitucionalidad que ya lo he mencionado varias veces, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y condiciones que esta Constitución establece. Artículo 29, únicamente en casos extraordinarios de pues una emergencia, ¿verdad? ¿Cómo vamos a interpretar los derechos humanos? Luego nos pasa o llega a pasar que el Congreso de la Unión hace una normativa, la hace con alguna intención, llegan al juzgador y el juzgador dice, ay, no, es que yo la interpreto de esta otra forma. Y muchas veces incluso se le puede cambiar el sentido a la norma. No en todos los casos, pero para evitar esto nos dice el propio artículo 1º cómo interpretar a los derechos humanos. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Si hay dos maneras de interpretar algún derecho, lo voy a interpretar de forma tal que al gobernado se le dé la protección más amplia, no al Estado, no al gobierno, sino a la persona. Y ahora sí, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Cuáles son las obligaciones de la autoridad? Cada una en el ámbito de sus competencias, aquí están. Promover, respetar, proteger y garantizar. Si yo en el examen pregunto cuál es la obligación de las autoridades, promover, respetar, proteger derechos humanos. ¿Cómo lo vamos a promover? Pues normalmente el Estado ahí hace algún curso, algún panfleto, luego ahí tienen pegado, ¿sabes cuáles son tus derechos? Es lo otro. Nos va a decir qué derechos tenemos, porque muchas veces ni siquiera sabemos, ¿verdad? Pensamos que el Estado nos da todo y no, son derechos que ya teníamos. Respetar, ya decía, los derechos humanos no te los está dando el Estado, te los está respetando. Entonces, cualquier autoridad en el ámbito de sus competencias debe respetar esos derechos. Protegerlos, no nada más yo te los voy a respetar, sino voy a ver que también los demás te lo estén respetando. Porque a lo mejor alguna empresa dice, ay, sí, pero ¿qué crees? Yo no soy autoridad y a mí los derechos humanos me quitan dinero, entonces no los voy a respetar. Ah, pues el Estado tiene la obligación de protegerlo, no nada más respetarlo como ente público, sino además ver que los demás también lo estén respetando. Y garantizar los derechos humanos. Ahorita retomo esta parte de garantizar. De conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Los principios que acabo de explicar no los inventé yo, no me los saqué de la manga, vienen en nuestra Constitución, artículo 1º reformado desde el 2011. Universalidad para todos, interdependencia, dependen uno de otro, indivisibilidad, se deben de ver como un todo, y progresividad, siempre mejorándose, no hay que restringirlos y no hay que condicionarlos. Y entonces,
todo esto que acabo de decir, ¿qué consecuencia tiene? Ahorita yo decía que el Estado está obligado a garantizar los derechos humanos. ¿Qué es una garantía? Si yo ahorita voy y compro una televisión y me dicen, tiene garantía de 1 año, ¿qué significa esto? Que me están diciendo que esa tele sí o sí tiene que funcionar durante 1 año y que en caso remoto que no me funcionara, me la van a cambiar, me la van a restituir. ¿Cómo podemos aplicar esto a los derechos humanos? Aquí nos está diciendo la Constitución. Hay que garantizarlos, es decir, tú tienes que tener la obligación casi que estar 100% seguro que no se van a violentar. Pero si se descompuso la tele, si no, por ahí una violación a los derechos humanos, ¿qué tengo que hacer? Pues restituir esos derechos. Y entonces el Estado debe primero prevenir, ¿verdad? Para evitar que se violenten los derechos humanos. ¿Cómo voy a garantizarlos? Pues primero previniendo esa violación. Voy a capacitar bien a mis elementos, voy a capacitar bien a mi personal, a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias para ver qué derechos tienen que respetar. Si por ahí nos llega que ya se violentó un derecho, ya se descompuso la tele, ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Investigar. Se le está dando a la autoridad, al Estado, esa pues obligación de tener una investigación eficaz, de tener un aparato eficiente que le permita realmente investigar los hechos, investigar si se cometieron violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando desde un ministerio público, desde una policía investigadora, peritos y pues todo el personal que nos va a acercar a tener una verdad. Ya tenemos esa verdad, efectivamente, se violentaron derechos humanos. A pesar de todo lo que hicimos, pues se violaron esos derechos. ¿Qué se tiene que hacer? Sancionar. Separa al policía de su cargo, que fue el que me golpeó, pues no sé, depende de la violación de derechos humanos, pero hay que sancionarlo, no nada más decir, sí, no, no te preocupes, vamos a cambiar al maestro de escuela y ya no va a pasar nada. No, hay que sancionarlo. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Y no nada más nos vamos a quedar con la sanción, reparar las violaciones de los derechos humanos. Una reparación integral que yo sienta que me dieron una televisión nueva, que me dieron, que mi vida puede ser normal a pesar de la violación a mis derechos humanos. Oye, es que me golpeó tu policía y fue mi aventó al monte. Entonces, ¿cómo vas a reparar esas violaciones? Bueno, pues una indemnización, ¿verdad? Porque claro, tuve que pedir ambulancia, pagar doctor, me quedó una pata y medio cojita, pues ahí tuve que pagar rehabilitación física y además, pues las secuelas psicológicas que esto tiene. Yo cada vez que veo un policía tiemblo. ¿Cuántas sesiones de terapia psicológica o incluso psiquiátrica necesito por el trauma que se me hizo? ¿Cómo vas a reparar esas violaciones? Por ahí algunas reparaciones no nada más hablamos de dinero, muchas veces hasta como una disculpa pública, ¿verdad? En donde el Estado reconozca que se violentaron los derechos y no nada más quiera tapar el sol con un dedo y decir, sí, sí, no pasa nada, ya te pagué, ya no digas nada. No, di lo que pasó, di que me violentaste, di que exactamente qué pasó ese día y discúlpate por lo que pasó. Muchas veces pues también con una disculpa pública se pueden reparar esas violaciones. Y pues ya como yéndonos más extremos, a lo mejor poner algún tipo de monumento, ¿no? Si realmente la persona sufrió una violentación muy grave y pudiera eso recordarnos que eso no tiene que volver a pasar. Entonces, pues aquí ya estos 3 párrafos que se añadieron a la Constitución empiezan con este simple parrafito, pues obliga al Estado primero pues a cambiar su modo de investigar los delitos, de castigarlos, de reparar las violaciones, porque pues anteriormente no había reparación, o sea, estaba la garantía, pero pues era como nada más en papel. Nos habla también este párrafo de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Muchas veces cuando pensamos en autoridades, pues pensamos en el juez, en el Ministerio Público, en alguien que está pues en un puesto muy alto, ¿verdad? El secretario de Gobernación, yo qué sé. Pero si nos ponemos a pensar, si nosotros estamos trabajando para una institución pública, pues de alguna manera llega el momento en que tenemos esta parte de representar
a la institución como autoridad. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? Aquí nos dice qué obligación vamos a tener: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. No, pero es que yo nada más soy ahí el de la entrada, el de la puerta, yo no tengo un cargo importante, no importa. Tenemos que esa obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y pues también cerrando ya el tema, el propio video nos decía, mientras nosotros como personas, como individuales, no estemos teniendo este pleno conocimiento y este respeto a los derechos humanos, pues básicamente quedan en papel. Sí es cierto que hay instancias tanto dentro de México como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y pues alguna que otra sobre discriminación, donde pues se puede uno ir a quejar, pueden hacer una investigación, hacer algunas recomendaciones. En materia de derechos humanos no hay sentencias, hay recomendaciones. Y también en el ámbito internacional, normalmente a México nos toca la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchas veces sí se ha llegado a esta parte, a esta instancia, a pues a investigar, y sí ha habido numerosas sanciones a México. México sí trata de cumplir con todas las recomendaciones que se le han realizado, y pues incluso parte de ella, como lo comentaba en un principio, es la reforma a la Constitución. Pero pues básicamente no hay como una sanción, podríamos decirlo. Hay países que pues realmente no lo, no lo tienen tan presente, y pues ni siquiera incluso pertenecen a las convenciones y pues a todo esto que hay en materia de derechos humanos. En el caso de México, pues si realmente todo lo que hay, va a haber un tratado de derechos humanos, México va y es parte. Y pues igual al interior se trata de hacer este trabajo. Yo pienso que se ha hecho, pues se va por buen camino, ¿verdad? Como decimos, va progresando todo esto. Entonces, bueno, no sé si tengas alguna duda sobre el tema. Me fui un poquito rápido, pues más que nada por la hora. Pues la verdad esta vez dudas quizás bastantitas, o sea, sí es bastantísimo extenso. O sea, sí, 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 o sea, fue demasiado rápido. Sí, ya Pero, sé. pero pues sí entendí el punto, ¿no? Sí, bueno, pues básicamente hay que repasar un poquito ahí las obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, y pues yo creo que con eso ya pudiéramos cubrir la parte que queda en el examen, y pues si hay alguna duda en específico, lo podremos comentar la siguiente clase para ya no quitarle tiempo a tu maestro de la siguiente clase. No, no creo, o sea, sí me voy a poner a leer. Que por cierto, no he subido ninguna actividad. Voy a intentar subir las 4 este fin. Bueno, en estos días, antes de la próxima semana. Igual aprovechando, ahorita que me acuerdo, la del primer parcial, las últimas tareas no las calificó, ¿verdad? ¿O no las dio? Según yo sí, pero igual lo checo y las califico juntas. En todo caso, pues queda ahí para la calificación final. Pero sí, según yo había calificado todo. La verdad es que no me O había sea, fijado. Pero, pregunto porque, o sea, por la calificación al final, ¿no? ok. De que entré a revisar. De hecho, no había Sí, entrado, apenas estos días entré y, o sea, digo, me aparece 70 en el ok. parcial. Y Lo yo me quedé así como checo. que, ¿por qué 70? Dije, ya fue entrar y veo que no tengo las tareas. Ok, entonces lo checo. Lo que sí me pudo haber pasado es que normalmente califico y me voy a las calificaciones compartidas, pero tu materia, como es en línea, me la separan. Entonces a lo mejor no se fue a esa parte, y por eso no te las califique, pero lo checo. Qué bueno que me comentas para checarlo bien en la semana y revisar qué fue lo que pasó ahí. Sí, igual le comento, pues antes que la próxima semana va a ser el examen, ¿no? Creo. Pues estamos ya en semana 5, entonces seguramente ya lo van a empezar a pedir de la semana 7. Sí, ya en esta semana igual le subo las actividades en estos días. O sea, entre el Ok, fin de semana y inicio la otra y ya listo. Ya contra el perfecto. examen. Bueno, pues entonces así le hacemos. Nos vemos pues la siguiente semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias igualmente, hasta luego. Buen fin de semana. Igual.